Ana, por favor, tenga la gentileza de saludar a Louis Prevost. Él es el hermano del Papa León XIV. Dígale que estamos muy contentos y orgullosos del nuevo Papa y lo felicitamos a él y a su familia. Good morning, Louis. Thank you very much for your time today at W Radio. And let's begin by saying congratulations. We are so proud and so happy that your brother has been chosen as the new Pope. Well, thank you very much. It's a pleasure to talk with you. I can't express the joy and happiness we feel, and I feel as his brother. It's something that we always expected him to go places in the church, but not quite to this level. But yeah, it's been quite the last 2 days, even since when he went into the conclave. We've obviously all been sitting on pins and needles until they announced who was going to be the next pope. And when it was announced that my brother was, needless to say, we kind of went crazy and our lives are upside down now. Pues dice que es un placer para él hablar con nosotros, agradece por las felicitaciones, dice que no puede expresar en palabras esa felicidad que sienten en este momento, nos dice que como su hermano es algo que esperaban que llegara a un lugar importante en la iglesia, pero a lo mejor no a este nivel. Los últimos 2 días, incluso cuando estaban ahí dentro del cónclave, han estado con gran expectativa sobre lo que pasará allí, y cuando se anunció que el nuevo papa era su hermano, pues simplemente han enloquecido. La vida en ese momento para ellos está al revés. El padre de ellos, Louis Marius Prevost, ascendencia francesa e italiana, un profesor. Su madre, Mildred Martínez, ascendencia española, de Málaga. Ella es criolla de Luisiana, bibliotecaria. Robert, el papa, es el menor de 3 hermanos, quien nos atiende, Louis Martin, veterano militar, y John Joseph, es director de una escuela católica, hoy está retirado. Ana, ¿alguien más de la familia ha tenido vocación religiosa? Louis, did you guys had anybody else in your family had this religious path in their life? Yeah, well, my whole mother's side, she had a sister that became a nun and was a nun, spent her life in I believe it was Sisters of Charity. My mother was very holy, very devout Catholic, worked with the Catholic schools, and my father as well. He spent his later years after he retired from the public school system working for the Catholic school system in Chicago to help them out. But yeah, no, I mean, between the family, it was our aunt, Sister Saltese, and then my brother Robert, who we kind of knew from when he was 5 or 6 years old that he was going to go the route of priesthood, and he did. He went right into it after 8th grade, went to the seminary, and here we are today. Nos dice que sí, que toda la familia por el lado de su mamá ha sido muy religiosa, tenía una hermana que fue monja, nos dice que su madre es una persona muy devota, muy católica, trabajó en colegio católico, y nos dice que el padre digamos que también pasó todos sus días después de jubilarse aportando y ayudando en el sistema de educación católico, en escuelas católicas. Nos dice que entonces por el lado de su familia, pues su tía y pues el hermano Robert, que sabían desde pequeño que tenía esta vocación, y pues así fue, entró eventualmente al seminario. Durante estos días, Ana, volví a ver la película del Cónclave, precisamente para tratar de entender lo que esconden los muros vaticanos con esta elección. ¿Sabemos si el Papa vio esa película y qué opinó?
As the date of the conclave arrived, some of us started seeing the conclave movie again. Just, to try and imagine how is that this voting system works and everything that happens at the time of selecting a pope. Do you recall if your brother saw this movie? I don't. I don't know if Rob saw that or not. I know we watched it right before the conclave started. And I think my brother John watched it as well because he asked me if I'd already seen it. And I said, yeah, we just watched it last night. It was kind of eye-opening. I don't know if I put 100% that it was, actual, this is what really happens kind of thing to that. But it looked to be pretty like what you would expect to happen. Like it's fairly accurate, but again, it's Hollywood. I don't know that I'd carry water all the way and say, yeah, this is how it really works. I don't know. I won't know that if we ever get to talk to Rob again and he spills the beans on what really goes on or not. I don't know. Nos dice que pues no sabe si el hermano la vio, sabe que ellos la vieron, digamos que justo antes de que comenzara el cónclave el hermano también le preguntó si la había visto, entonces sabe por eso que también la vio el otro hermano. Cree que es una película que puede abrir los ojos sobre lo que ocurre en el cónclave, no diría que es 100% exacto porque hay que tener en cuenta que es Hollywood, pero pues pareciera que es un poco precisa y que es lo que se espera que pase en un cónclave como el que se vivió en estos días, y nos dice que pues espera hablar con Rob en estos días de nuevo y que cuente un poco los detalles de cómo funciona realmente. Bueno, hay que decirle, no le puede decir Rob, ¿no? Bob, ya es el Papa, su santidad. Quiero preguntarle a Luis, ellos eran 3 muchachos soñadores, inquietos, hacían deporte, salían, tenían la vida propia de su juventud. Él recuerda el momento en que su hermano los reunió y les dijo que él quería ser cura. ¿Cómo fue eso? Luis, you guys were growing up and, you guys would play, you would do sports, you guys, I guess, would go out. Do you recall the moment in which your brother perhaps gathered all of you family members and said, I want to be a priest? I don't know that there was ever any moment where he said that, but I can honestly tell you from the time he was about 5 or 6, we all automatically, we knew that's where he was headed. He would, instead of playing normal kids games, not that he wouldn't ever, but when we'd be out playing cops and robbers and cowboys and Indians, tag or whatever, he liked to play priest and give everybody Holy Communion, pretend saying Mass. So you kind of got the idea that, okay, he obviously really interested in doing something along those lines. And as he got older, it didn't go away, and he kept I'm sure he probably talked to my mom and dad about it, because to go to the seminary, that was not a free education. That was basically Catholic high school that cost money, but it's the seminary where they start training you in the religious order that he was looking to go into, the Augustinian order. So, I was kind of out of the house, already gone into the Navy, but we kind of all knew that that's where he was headed. And even when we were young, we used to tease him all the time about wanting to be Pope. And man, you're going to be the Pope. And he'd go, no, I'm not. Leave me alone. Just fun, goofing around. We had a couple neighbors when we were growing up that told him, Robert, one day you're going to be the Pope. And that just encouraged us to tease him more. But when he became Cardinal a couple of years ago, it's like, wow,
happen, and it has. So I guess from way back when, he had his course set, and he stuck to it. Yeah. And now he's the head of the Catholic Church. It's just incredible that happened the way it did. Bueno, nos dice que no recuerda un momento preciso en que Robert se los haya dicho, pero honestamente desde los 5 o 6 años todos automáticamente sabían que él se direccionaba por ese camino, porque en vez de jugar esos juegos de niños normales, de ladrones y policías, o pues de cualquier otro juego que ellos pues salían a jugar, él simplemente prefería jugar a ser cura, a hacer la comunión. Entonces siempre tenían la idea de que obviamente era algo de que le interesaba, de que se iba por esa línea. Y cuando él creció, pues esa idea de ser cura y de jugar a ser cura no se fue. Eso es algo que persistió y que por supuesto habló con su padre y con su madre, porque luego pues entró al seminario, que es donde lo empiezan a entrenar en ese sentido, y pues nos dice que nuestro invitado ya Luis había ido de la casa porque se había ido de la armada en ese momento, pero pues ya a pesar de eso pues se sabía que los intereses de su hermano eran esos. Nos dice que también cuando eran jóvenes lo molestaban todo el tiempo de que quería ser papa, de que iba a ser papa, y él decía, no, déjenme, eso no va a pasar, pero era algo simplemente por diversión, por molestarlo. Hubo unos vecinos que le decían, Robert, tú vas a ser el papa, y pues eso los alentaba a molestarlo aún más. Y pues cuando se volvió cardenal hace casi un par de años atrás, pensaron, wow, esto es increíble, esto realmente puede pasar, y pues pasó. Ahora es la cabeza y el líder de la Iglesia Católica. Buen juicio. ¿Han podido tener ya esa conversación con su hermano aquí en Roma, con el Papa? Y si es así, ¿se puede contar lo que han hablado? Luis, have you been able to speak with your brother? And if you have, what has he said? No, we haven't been able to get a hold of him yet, talk to him yet. I honestly don't know when we might be able to get a chance to do that. I know my other brother, John, is flying to Rome this evening to see if he can get in to see him before the ceremony to install him as the Pope. But I don't. He's not sure if that'll happen or not. But yeah, as of right now, we haven't talked to him yet. No han podido hablar con él todavía, no sabe cuándo puedan hacerlo. Su otro hermano, que se llama John, está viajando a Roma para ver si puede verlo antes de la ceremonia en que lo nombran oficialmente como papa. No está seguro de que John pueda verlo porque no han podido hablar con él, pero pues va a hacer el intento. Grace, yo quiero que él nos haga un cuento de que su hermano desde que era muy chiquito jugaba a ser papa, y que incluso en vez de jugar, pongas usted al ladrón y la policía, jugaba a darle pues la hostia a sus hermanos. Luis, I want you to share a story about the games that your brother used to play. While you guys were playing, I don't know, cop and robber, he used to play that he was a priest. Right. Very often, yeah, he would do that with us and all the neighbor kids, and we all just played along sometimes, and other times we'd tell him to knock it off and come outside and play normal games with the rest of us. And he would. It wasn't like that's all he ever did, but he did it enough that you kind of got the idea that he had a calling, and as it turned out, yeah, he did have a calling. But yeah, that was, I mean, he was, not to say he wasn't a normal kid and didn't do kid stuff. He did, but he also had this other side of him that you just knew he's got a calling to that vocation. And he went into it. He's loved it the whole time he's been in it. He's just, it's what he was made for. And now, I since he's been elected Pope,
I hope that this is really what he wants. I don't know that I'd say he really wanted it, but when we asked him, I said, well, if you don't want it, you don't have to accept it. And he said, no, if I'm elected, it's God's will. I will fill the role, accept it, and do the job, accept, the calling and serve as Pope. And that's what happened. He's always been in all his assignments. There's been some he's not liked as much as others, but he does it because in his eye, it's God's wish. It wouldn't happen if it wasn't necessary, and let me translate that. God asked, or directed somehow that, yes, okay, you're going to do this. And he's gone on and done whatever was asked of him by the order or by the church, by Pope Francis. And now, partially probably because of a lot of that, now he's been selected as the next Pope. Bueno, nos dice que muy seguido sí hacían ese juego con ellos y con los vecinos, jugaban a que pues él les daba la comunión y pues nos dice que no era lo único que hacía, por supuesto, pues él sí vivió su infancia normal, pero pues sí lo hacía lo suficiente como para darles una idea de que su hermano Robert tenía un llamado en específico en ese sentido. Nos dice que pues era como una vocación que siempre sintieron que él tenía, y precisamente por esos juegos que él hacía cuando niño lo entendieron a muy temprana edad. Siempre amó hacer eso, amó esa vocación que tenía. Él cree que su hermano fue hecho para esto, y desde que lo eligieron a ser papa, lo único que espera es que su hermano realmente desee ese cargo que ahora ostenta, porque, bueno, le preguntaron o le dijeron más bien, pues si usted no quiere asumir ese reto, no lo tiene que aceptar, y pues él dijo que por supuesto lo haría porque se trata de la voluntad de Dios y lo iba a aceptar y haría el trabajo y serviría como papa simplemente porque es el deseo de Dios, y pues eso fue lo que pasó. Nos dice que él simplemente lo hace porque en sus ojos, si Dios se lo puso en el camino es porque esto es necesario, y pues él simplemente cumple con esas órdenes de la Iglesia, primero pues con la que le dio el Papa Francisco en el cargo anterior que asumía, y pues nos dice que ahora pues también por eso como resultado pudo haber sido elegido como Papa. El hasta ayer cardenal Prevost era mencionado como uno de los posibles elegidos, pero no estaba en la primera línea de favoritos, pero sí era mencionado. Él tenía esa ilusión. Y quiero saber si vio la ceremonia y cuando salen al balcón Vaticano y nombran a su hermano, ¿cuáles fueron las sensaciones que pasaron por su cabeza? Luis, we want you to share with us how you found out your brother was the Pope. Did you have the hope that this could happen? And when it did happen, how did you feel when you saw your brother walking into that balcony? That's a tough question to answer. Kind of from the beginning, when he was made cardinal, we went to Rome to see him and see the ceremony where he was elevated to cardinal. And we got to meet Pope Francis at the same time for, a half hour, 45 minutes we spent with Pope Francis. You kind of got the sensation that would be the next step, that he was in line to be the next Pope, just from talking to Francis, talking to some of the other cardinals in the church there at the time, and how well respected Rob was at the time from those that knew him and had worked with him. And then the position that he was in when he was called to Rome, of recommending bishops and cardinals to the Pope. He obviously got to know a lot of these people, and they got to see how he did his job and what kind of worker he was, how strong his faith was. And so we kind of half expected that this is it. He has a really strong shot at becoming the next Pope,
So when Francis died, it was like, oh boy, now it gets real, and the excitement starts to build. It could be Rob, but you never know. You don't know. So we watched the Conclave movie to see what's it about, and then the next thing, Wednesday when the Conclave started, all you're doing is sitting on pins and needles on the TV in the background where they're showing the smoke coming out. So obviously Wednesday it was black smoke. First votes on Thursday were black smoke. And we just weren't sure, but if it went long, we'd think, well, maybe, they're torn between some of the other couples. And who knew? Yeah. So again, we're just anxious. You're sitting on the edge of your seat waiting to see who's going to be named. And then yesterday, I guess it was 11:30 or noon, the white smoke came out of the chimney, and then you just waiting with bated breath, hard to breathe, and we're waiting while showing the balcony where the cardinal would appear, and it's like everything's in suspense. It was almost you just breath. And when the cardinal came out to read, to tell the world that we have a new pope, and he started to read the name, and he started blah, 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 and Robert. When he got to Robert, I knew it's Rob. And things went crazy here. I was like in shock. And he finished the name Roberto Francisco. And that was the only cardinal with the name Robert Francis. And then he finished finally with Prevost. But when we heard the name, it's just total shock, excitement, sadness, happiness, all the emotions you can imagine just shot through me in like 10 seconds, from joy to happiness, and also sadness, because it's a very good chance we're going to have a hard time seeing, talking to him again in his position as Pope. So yeah, it was. We're still giddy and crazy here. Obviously, can't wait to get a chance to try to talk to him. We're hoping he gets a break between now and when he's installed, when that ceremony takes place, that he will get a chance to talk to us, and then we maybe can find out more, or he just may want to say, hey, how's it going? I'm fine, whatever, but just the chance to talk to him would be great. That would help settle I don't want to say settle the nerves, but just be a little more soothing, since we would be able to talk to him and find out, how he's feeling, how he's doing, what he's looking forward to. I don't know that he'd give us any inside information on what he plans to do or where he sees the church going, but that's pretty much it. I mean, it's just the whole thing since the announcement. Yes. When he finally made his appearance on the balcony, we kind of cheered, and then again, I'm crying because, oh my God, it's my brother. He's the Pope. Look at him there on the balcony. Yes. Could you give us 1 little minute to translate, please? Yes, go ahead. I'm sorry. No, that's fine. No, it's fine. Dice que es una pregunta muy difícil de contestar porque desde el comienzo, cuando fue cardenal, ellos fueron a verlo a Roma,
fueron a ver esa ceremonia donde lo nombran oficialmente como cardenal. Ahí tuvieron la oportunidad de conocer al Papa Francisco, tuvieron la oportunidad de compartir alrededor de 45 minutos con el Papa Francisco y pues les dio la sensación de que ese sería el próximo paso para su hermano Robert. Él pues parecía que estaba en línea para ser el próximo Papa, y hablando con Francisco, hablando con los otros cardenales en la iglesia, y al ver lo respetado que era Rob con todas esas personas que lo conocían, que trabajaban con él, y pues también en esa posición en la que estaba trabajando con los diferentes obispos, con los cardenales, pues lograban conocerlo muy bien, cómo hacía su trabajo, el trabajo que tenía, y eso le daba bastantes posibilidades de ser elegido como el sucesor de Francisco. Así que sí tenían, digamos, esa sensación de que tenía una posibilidad de ser el próximo Papa. Nos dice que cuando murió Francisco, ellos en realidad ahí es cuando, digamos, se dieron cuenta como esto se puede volver real, y pues ahí esa emoción comienza a relucir de que su hermano Rob puede ser el Papa, pero pues ellos, nunca se sabe con ese cónclave. Ellos estaban mirando el cónclave con mucha expectativa. De hecho, pues como ya nos contaba, miraron la película Cónclave antes de que comenzara el real para ver más o menos cómo era la dinámica, y cuando comenzó el cónclave real estaban muy nerviosos con esa expectativa, pegados al televisor, viendo cómo salía ese humo de la chimenea, cuando salía pues el humo negro, y luego pues muy ansiosos por supuesto, y después ya cuando salió el humo blanco ayer, era pues una emoción impresionante que decía que era hasta muy difícil para ellos respirar. Estaban esperando que saliera alguien en el balcón y había mucho suspenso, y cuando salió el cardenal a leer y a decir al mundo quién era el nuevo Papa, y cuando comenzó a decir Robert, bueno, ya sabían que era él, solo con el nombre, porque sabían que no había otro cardenal con ese nombre. Estaban absolutamente en shock, estaban enloquecidos cuando le dijeron Robert Francis y ya luego dijeron Prevost. Pues eso fue una emoción completa y una mezcla también de emociones, porque nos dice que también hay tristeza en la familia porque piensan que no van a poder compartir con Robert como lo hacían antes con esta nueva posición como Papa. Entonces nos dice que sí esperan tener ese chance de poder hablar con él antes de esa ceremonia de instalación, que puedan saber más de cómo se siente, que les pueda decir que está bien, y eso sería maravilloso para calmarlos un poco, porque sí hay como mucha ansiedad en este momento en la familia. ¿Usted cree que como Papa León XIV, su hermano, va a visitar pronto Estados Unidos? ¿Y cómo cree que va a ser recibido ahí en su país? I don't know how much you've thought about this, Luis, but do you think that as a pope, Robert is going to visit the U.S. soon? I would hope so, but I'm not holding my breath for how soon he comes here. I think he's probably going to be quite busy initially getting into his new position and seeing what kind of things require immediate attention and where he wants to steer the church. I don't know that coming here, or actually going anywhere at this point, would be at the top of his things to do list. But I would expect that, yeah, he would definitely make a trip here at some point, at least once, whether just to visit, New York or Washington, or maybe even Chicago, where we grew up. I'm kind of hoping he acts as more of a traveling pope and does get out and does travel around, not just to the U.S., but as he did when he was prior general of the Augustinians. He was all over the world as just to visit the installations where Augustinians were working. And now he's in charge of all the Catholic Church all over the world. I mean, to me, as a Catholic layperson, I would be thrilled to be able to say the Pope's coming to my city, or I got to see the Pope at the cathedral, or just to me, if I see it, if he does that, that would help grow the church
and bring people back to the church. And again, that's something that in the past, that's what he's been about, is being with the people. So I kind of hope that he's not tied to the Vatican, and he does take the opportunity to travel around and visit not just the U.S., but just get out and show the world who you are and where the church is, and try to bring people to the church and back to the church. Bueno, nos dice que espera que sí pueda ser ese papa viajero, porque pues en este momento a lo mejor no está pensando mucho en cuándo va a ir a los Estados Unidos. Inicialmente puede estar ocupado en otras obligaciones, acostumbrándose a su nueva posición, pues viendo qué temas necesitan a lo mejor esa atención inmediata. Entonces no cree que esté planeando un viaje a los Estados Unidos ahora mismo o a algún otro lugar. Nos dice que sí espera que viaje en algún punto, al menos por una vez, a los Estados Unidos. A lo mejor pueda ir a Nueva York, a Washington, o incluso puede ir a Chicago, donde ellos crecieron, pero sí espera que sea ese papa viajero, que no se quede ahí en el Vaticano, no solo que vaya a los Estados Unidos, sino que viaje como lo hacía cuando era esa cabeza de los agustinianos. Nos dice que pues viajaba por el mundo, visitaba las diferentes instalaciones donde trabajaban los agustinianos, y nos dice que ahora, como la cabeza de toda la Iglesia Católica, espera que actúe de la misma manera y empiece a viajar por el mundo, a estar con el pueblo, que es lo que a él le gusta y por lo cual se ha caracterizado. Nos dice que siempre le emocionaba hacer eso, entonces sí cree que pueda seguir por esa línea y atraer, digamos, a todas esas personas mucho más a la Iglesia, llevar, digamos, el Vaticano a todos los lugares del mundo, no solo a los Estados Unidos, salir, mostrarle al mundo de qué se trata la Iglesia y pues así atraer a más creyentes. Ana, yo quiero preguntarle sobre esa cercanía de León XIV con el pueblo latino, de cómo él se sentía en Perú, de esa adaptación que tuvo durante todos esos años que vivió en Perú. We wanted to ask you about that connection that Robert has with Peru, with Latin America. What did he share with you about, all these years that he spent there, and how he felt about the region? Well, he really loved it there in Peru when he first got assigned there. I remember he went down. He seemed to be very, very happy, and was enjoying the role. He went from being sent down as just a missionary, and eventually, obviously, grew in seniority. Became, I don't know what's the word, like overall in charge of a lot of Augustinian things in Peru. Built a couple of schools, as I understand it, opened a seminary. I really enjoyed his time there and working with the people. I know when I went to visit him there years ago, I believe that was back in 94, 95, I think, I went down to see him, spent a couple of weeks in Peru, traveled around the countryside with him through where he would go and say Mass and hear people's confessions and whatnot. The people down there really loved him, and he loved them back, and I think that filled his heart and soul, and just was overall good feeling. And when he was called to Rome by Pope Francis, I think in deep inside there was probably some reluctance to leave where he'd spent a good part of his life with the church in Peru. But again, when the Pope calls, he sees it as duty and God's wish. So he did leave and go to Rome in his new position when we went to visit him in Rome. While he was doing that, and we're talking to him on the phone, it was a very tough job he was doing. He was always busy. I don't know that I could say he totally enjoyed it, but
he did it willingly. I think he, deep inside, longed to go back to Peru and resume those duties, but it was not to be. And now he's the Pope, the head of the church again. Bueno, nos cuenta que... He accepted that willingly, so I hope he's happy. Bueno, dice que llegó a Perú muy feliz a disfrutar ese trabajo como misionero. Nos dice que él pues estuvo muy involucrado con la comunidad agustiniana en Perú. Nos dice que pues inauguró algunos colegios, seminarios y disfrutó mucho su tiempo ahí. Se veía que era muy feliz ahí trabajando con la gente. Fue a visitarlo incluso como en el 94, en el 95 fue a verlo y pasó un par de semanas en Perú ahí junto a su hermano Rob, y pues lo acompañó a donde fuera que él iba. Y a la gente ahí lo amaba realmente, y él amaba a esas personas de vuelta. Él dio su alma, dio su corazón a ese pueblo peruano. Nos dice que era un sentimiento que él reconocía como positivo en Rob, y cuando el Papa Francisco lo llamó para que fuera a Roma, pues dentro de Rob, el nuevo Papa, pues era bastante difícil dejar pues esa parte de su vida y ese lugar donde había pasado tanto tiempo, pero de nuevo pues él sentía que era un llamado de Dios, y cuando el Papa le dijo que fuera a Roma, pues lo hizo. Nos dice que pues él hablaba con él por teléfono, tuvo pues la oportunidad de visitarlo en Roma. Siempre estaba muy ocupado, era un trabajo duro el que hacía, no sabe si lo disfrutaba del todo, pero lo hacía bastante bien. Y pues a lo mejor dentro de él quería regresar a Perú para terminar esas tareas que allí había iniciado como misionero, pero y ahora es el Papa, y pues por supuesto pues está aceptando nuevamente este llamado de Dios. Ana, ellos dos son católicos, obviamente, pero ¿qué pasa con la siguiente generación? Los sobrinos nietos del Papa, o sea, los hijos de ellos dos, ¿son católicos? Louis, so what happens with the next generation? You guys are Catholics, but I know, well, of course, the Pope doesn't have kids, John doesn't have kids, but your daughter, is she a Catholic as well? I mean, the next generations, are they Catholics? My daughter's family is, yes, and the grandkids are Catholic, yes. So I have one daughter, and they live in Texas, but yeah, they're Catholic. One of the grandkids was baptized by Rob in Chicago. I think they came up from Texas when he was in town just to have him do the baptism, and he gladly did. I think that was Emma, the first daughter, or first granddaughter, whatever. But yeah, as far as beyond that, who knows? I'm obviously not having any more children at my age. But yeah, that's the extent of the family line so far. Nos dice que su hija es católica, que sus nietos son católicos. De hecho, uno de sus nietos fue bautizado por Rob en Chicago. Su hija vive en Texas y pues viajaron a Chicago para que su hermano Rob lo bautizara, y lo hizo amablemente, pero pues más allá de eso, las próximas generaciones no lo sabe. Ya no va a tener obviamente más hijos a su edad, así que hasta donde va la cosa, pues sí son católicos. Imagínese, Félix, usted decir, ¿quién lo bautizó a usted? No, el Papa. El Papa, sí. El Papa. Félix, last question, please. Sí. Es que quiero volver al emotivo relato que hizo sobre el momento que estaba viendo el cónclave ayer, cuando sale su hermano. Y nos quedamos en eso. ¿Qué pasó por su cabeza? Porque él nos contó cuando salió el cardenal, pero faltó cuando él finalmente ve a su hermano vestido de papa, dando la bendición y hablándole al mundo. ¿Qué pasaba por su mente en ese preciso instante? Louis, you were finishing the story about how you found out that he was the Pope, specifically when he walks out dressed like Pope. Do you remember what went through your mind at that precise moment? Actually, through my mind was just shock. It was like that's Rob. Oh my God! And it's a mind blown situation. To try to put into words what I felt, what I saw, what I experienced, I
I was happy. Like I said, I started to cry. It's like, oh my God, that's my brother. He's been selected in new. It's mind blowing. I can't put into words. I don't know how to explain those kind of feelings other than it's just a total shock. Your mind almost goes blank with like fireworks going off in front of your face and blinding you, and just an incredible all around feeling of happiness, joy, jumping up, dancing, but at the same time, there's the other side where he's Pope. Now what? You get the jealous. Now he's not my brother anymore. He's gone to the world. But overall, it was just. It still is. I still haven't come down from cloud 2000. I mean, it's just incredible. Yeah, but he always will be your little brother. Los hermanos mayores piensan que los menores tienen que hacerle caso. ¿Él cree que hoy el Papa le va a hacer caso? Older brothers usually think that the younger brothers need to do what they say. Do you believe that the Pope is going to pay attention to what his older brother tells him to do from now on? No. At this point, I have no control over him anymore. Yeah, he's still my little brother. If I get to see him, I might quickly, briefly treat him like the little brother, but you have to respect what he is now and where he is, and behave myself, I guess is the best way to say it, and forget the childish things that we would do to each other. When are you flying to Rome? We were going to go today, but you can probably tell from my voice I'm not feeling 100%, so I didn't want to take off right away till I get a little more of this cleared up before we go. But we're hoping to go prior to if we ever hear from him, find out when he's going to be formally, officially, ceremonially elevated into the position of Pope. I would guess in a week or two, we'll go for that and then hope that we can somehow arrange to see him at that time. Have a safe trip. Congratulations. Say hello to your family and say hello to the Pope on behalf of the name of your new friends in Colombia, okay? I will. Thank you very much. It's been a pleasure talking with you. Great conversation. Thank you, Louis. You're welcome. El hermano mayor del Papa. Que yo creo que Ana a partir de ese momento cambia el teléfono, ¿no? Lo van a secar. Porque él todavía no ha aterrizado la importancia de la situación y que los medios pues ya comienzan a tener la supervisión de la oficina de estampa del Vaticano, ¿no? Entonces le van a decir, óigame, Santidad, usted tiene por ahí dos hermanos muy queridos, pero eso hablan con todo el mundo y les preguntan de todo y le va a declarar la guerra a Israel por lo que está pasando en Gaza y se va a pelear con Donald Trump por la migración y pues sus hermanos, es mejor que no den tanta entrevista. Yo creo que es un privilegio haberlo tenido hoy, pero yo creo que Ana, ¿cambia el teléfono o no? Sí, probablemente cambien varios de los teléfonos que tienen, pero no, yo creo que hay unos que todavía no son públicos, que no van a, bueno, yo creo que algunos cambiarán, pero no todos. Vale. De que en las referencias para un préstamo ponga de referente al Papa, ¿no? Eso que le piden a uno, ¿quién lo conoce? Entonces uno pone el Papa. Entonces tiene que dejar el teléfono. No, pero es que yo soy el hermano mayor del Papa y ahora es Papa. ¿Cómo explico? ¿Qué es esta locura? Sí, no, había una posibilidad, pero cuando comienzan a decir Robert,
Dice, pero no hay más cardenales Robert. Francis. No, nos ganamos el gordo. Nos ganamos el gordo. Grace, ¿qué dijo al final? Bueno, al final estaba relatando cómo fue ese momento cuando vio que su hermano Robert salió como el Papa León XIV, pues dice que su mente estaba en blanco, fue shock absoluto. Él decía solo, Dios mío, es una situación que realmente le vuela la mente, y poner en palabras lo que él experimentó es bastante difícil. Él dice que estaba feliz, pero que al mismo tiempo lloraba, y él decía, es mi hermano, es mi hermano. Él no puede realmente describir en palabras lo que él sentía, no puede explicarlo, porque más allá de shock, no cree que haya una palabra como más precisa para describirlo. Nos dice que la mente se pone completamente en blanco, y pues él brincaba y bailaba de la felicidad, pero por el otro lado pensaba, ¿y ahora qué? Ya no es mi hermano, voy a perder a mi hermano, ahora se fue al mundo. Entonces también siente como un poquito de celos por ese lado, y él cree que aún no ha bajado como de esa nube en la que está, porque dice que es absolutamente increíble. Y pues también hablaba como de su viaje próximamente a Roma. Dice que pues no se siente muy bien hoy, está como agripado, entonces no quería viajar en esas condiciones, quería estar mejor, entonces espera ir antes, pues obviamente hablar con él si se puede, e ir a esa ceremonia donde va a ser elevado al cargo de Papa de manera oficial, que espera que sean 1 o 2 semanas. Ellos esperan ir a eso y verlo en ese momento, y pues también esperan poder hablar con él antes. Y pues le preguntaba a Julio de manera jocosa si cree que su hermano menor ahora como Papa le haga caso, y dice que no cree que le vaya a hacer caso en este punto, pues ya no tiene control de su hermano menor, pero pues sigue siendo su hermano pequeño, y ojalá si puede verlo, pues pueda tratarlo como ese hermano menor, respetando por supuesto el cargo en el que está ahora y el lugar en el que está ahora, comportarse, diría él, alrededor de el nuevo Papa, y pues olvidar esas niñadas que ellos hacían.